Saludos, mi nombre es Harold David Rivera, estudiante de Ingeniería Industrial, y esta es la sustentación sobre la tarea 1 que tiene que ver con circuitos eléctricos. Eh, Mi cédula. Ok, en esta tarea vamos a analizar algunos conceptos también fundamentales de, de los circuitos eléctricos, eh, como la ley de Ohm, la ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff, también la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura, y vamos a responder la pregunta problematizadora. La ley de Ohm es la relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia. En este caso el voltaje siendo la fuerza para mover una carga, la corriente que corresponde a la carga estrictamente, y la resistencia que sería digamos como eh, la posibilidad de frenar ese flujo de corriente que existe en un conductor. Eh, las fórmulas que utilizamos, digamos, para entender esta relación son lo que sería la, la, la corriente sería igual al voltaje sobre la resistencia, o también si despejamos el voltaje correspondería a la corriente por la resistencia, y si despejamos la resistencia sería igual al voltaje sobre la corriente. De estas fórmulas y pues de esta relación entre estos conceptos se puede entender de manera resumida que el voltaje es promovido, la corriente es promovida por el voltaje, y la resistencia desestimula a la misma corriente. La ley de voltaje de Kirchhoff. Esta ley básicamente se refiere a que en un circuito cerrado, eh, digamos, el voltaje que se genera de una fuente y recorre pues todo el circuito, pues en donde hayan aumentos y caídas de ese voltaje por resistencias y por cualquier otro dispositivo que esté en el circuito, pues la sumatoria de esos voltajes tiene que dar cero al final, porque eh, básicamente eh, en esos circuitos se entrega un voltaje desde la fuente, pero las resistencias o otros dispositivos pues van a consumir parte de ese voltaje, ¿sí? Para que al final ese voltaje que entra nuevamente a la fuente en el ciclo pues termine siendo cero, para que se mantenga ese voltaje, esa diferencia de potencial. Esto se puede entender como la conservación de la energía, y pues se establece pues con esa fórmula de sumatoria, o pues digamos con dos fórmulas que pueden entenderse de la misma manera, que es el voltaje, el aumento de voltaje menos la caída de voltaje, tiene que ser igual a cero, o la sumatoria de los aumentos más menos la sumatoria de las caídas de voltaje, tiene que ser igual a cero.
La ley de corrientes de Kirchhoff tiene que ver con que toda corriente que entra en un circuito o entra en un nodo es la misma corriente que tiene que salir de ese mismo nodo. ¿Sí? Y eso se refiere a que en un circuito pueden entrar corrientes, digamos, de diferentes valores. Pero a la final, ese circuito, ese nodo, no puede contener esa corriente, no puede conservarla. Tiene que sacarla por algún lado. Entonces, esa misma corriente tiene que salir. Exactamente la misma. Entonces, es más o menos con esa fórmula también de sumatoria. Sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. La relación de la resistencia eléctrica con la temperatura tiene que ver con que todos los materiales tienen un nivel de resistencia. Todos los elementos, pues, o materiales, en este caso los metales, eh, que son los que más se utilizan en electrónica, estos materiales tienen una resistencia. Y cuando la temperatura de estos materiales aumenta, la resistencia también aumenta. ¿Sí? Hay casos en que hay semiconductores que no, que pasa más o menos lo contrario. Cuando aumenta la temperatura, disminuye la resistencia que tienen. ¿Sí? Entonces, en este caso también se establece, digamos, unos valores, unos coeficientes, que en este caso se puede ver en esa fórmula, eh, en donde básicamente pues depende de de varias variables, por decirlo así, eh, como lo son la resistividad a la temperatura de referencia, coeficiente térmico de resistividad y la temperatura de referencia. Normalmente esos cambios de resistencia cambian linealmente con el cambio de temperatura si los cambios no son muy bruscos. Y se puede utilizar pues esta fórmula para hallar eh, la resistividad a la temperatura. Y la pregunta problematizadora tiene que ver con por qué se usa la corriente alterna para alimentar pues los dispositivos caseros o industriales. Esto tiene que ver en que la corriente alterna, eh, digamos, en la práctica, es más económica eh, hacerle el cambio, digamos, de voltaje que hay. O sea, todos los dispositivos no manejan un mismo voltaje y también durante todo el recorrido, desde que la corriente se produce en una hidroeléctrica o termoeléctrica hasta que llega a la casa, pues tiene que pasar por diferentes circuitos. eh, Unos de alta tensión, otros de baja tensión, otros de media tensión. Y para hacer esos cambios, la corriente alterna es mucho más fácil y económico hacer esos cambios, ya dada la naturaleza de la corriente alterna, que la corriente alterna pues ya sabemos que es una corriente que no se mantiene estable, sino que va en una dirección y luego va en el sentido opuesto constantemente. Y también varían las frecuencias de ese ciclo.
en que cambia de dirección la corriente. Entonces, dentro de esas variaciones, pues la corriente alterna tiene la posibilidad de variar tanto el voltaje como la corriente, ¿sí? Entonces, y eso lleva a que facilite su adaptación en la distribución. Igualmente en la adaptación en el consumo para los distintos dispositivos que utilizamos, neveras, lavadoras, computadores. Eh, el otro aspecto es que se pierde energía en la transmisión de la corriente. Pero en la corriente alterna es mucho más económico hacer pues esa transmisión, pero siempre se va a perder, solo que en la corriente directa se pierde más, si fuera todo basado en corriente directa. Y la historia que tiene que ver con esto es la guerra de las corrientes, que tiene que ver con uno de los pioneros en, digamos, utilizar y, digamos, hacer eh, de consumo masivo pues la corriente eléctrica. Y es la competencia que hay entre Thomas Edison y entre George Westinghouse, que son pues dos empresarios, el primero pues utilizando su sistema de corriente directa y el otro con su sistema de corriente alterna. Fue, digamos, la rivalidad y la competencia que hubo entre estas dos para implementarse en en las redes de electricidad de las ciudades de Estados Unidos. Así que hubo esa rivalidad y finalmente la practicidad de la corriente alterna facilitó su pues digamos, su imposición sobre la corriente directa de Thomas Edison. En este caso, pues George Westinghouse fue el que, entre comillas, ganó esa guerra, pero que pues a la final las dos empresas de estos dos empresarios terminaron fusionándose y hoy en día es conocido como General Electric. Y ya, esto tiene que ver de los comienzos de la corriente alterna y la corriente directa. ¿Sí es? Bueno, muchas gracias.